Desde el CRAI-WOW continuamos en nuestra labor de promover la lectura en las universidades y en las instituciones educativas a través de los clubes de lectura. En nuestra sexta versión trataremos el tema de lectura crítica desde una perspectiva científica. La ciencia también se lee es nuestro lema, teniendo en cuenta que muchas instituciones tienen clubes de lectura que fomentan el pensamiento crítico. Para dar apertura oficial a este sexto encuentro, las palabras del señor director del CRAI Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, el licenciado Hugo Alberto Gallo. Hugo, muy buenos días. Muy buenos días, señor Hugo. Muy buenos días, Julián, Daniela, y a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro sexto encuentro. Ya es nuestra sexta versión y estamos pues muy contentos de poder seguir promoviendo esta manera de acercarnos a la lectura, tanto desde lo lúdico, pero también desde las posibilidades que nos ofrece la lectura de aprendizaje y demás. Les doy entonces la más cordial bienvenida a nombre de nuestro rector, el doctor Luis H. Pérez, y a nombre del vicerrector académico, el doctor Álvaro del Campo Parra. Vamos a hablar entonces de pensamiento crítico desde un club de lectura. Voy a comenzar con las palabras de José Saramago, el escritor portugués, Premio Nobel de Literatura. Dice José Saramago que la literatura sirve para entrar en una librería. Yo le agrego una biblioteca, como bibliotecario que soy, y sentirse en casa, por ejemplo, o para ayudar a pensar, o para nada. ¿Por qué ese sentido utilitario de las cosas? Pregunta José Saramago. Si hay que buscar el sentido de la música, de la filosofía, de una rosa, es que no estamos entendiendo nada. Un tenedor tiene una función. La literatura no tiene una función, aunque pueda consolar a una persona, aunque te pueda hacer reír. Gracias al maestro Saramago por su poética percepción de para qué sirve la literatura. Leer literatura. Así es, totalmente de acuerdo con Saramago. La lectura de literatura debe ser un acto de libertad absoluta, sin constreñimiento ni utilitarismo alguno, ni de nadie. Un placer, un gusto, digámoslo, un vicio, como para asustar a los mojigatos. Lo anterior es un acerto personal válido desde lo filosófico y desde lo poético. Pero entonces, ¿por qué molestarnos en crear clubes de lectura en nuestras universidades y bibliotecas? Pues para divertirse ya tenemos a TikTok, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Sin embargo, hay en el párrafo de Saramago unas palabras que, por estar precedidas por la frase o para nada, parecen perder peso argumentativo, pero que son demoledoras. O para ayudar a pensar. El escritor lo pone allí deliberadamente para crear una ironía entre la supuesta inutilidad de algo tan importante como la literatura y algo vital y trascendente como pensar. Palabra inefable que lo abarca todo. La lectura de literatura sirve para nada o para ayudar a pensar. ¿Qué es de un ser humano sin pensamiento? Genial, Saramago. Como genial también lo es Borges, quien en este verso dice algo parecido. Nadie rebaja a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Noche igual a nada, libros igual a todo, pensar. Por supuesto que leer literatura sirve para pensar, para entender el mundo y a las personas que lo transitan, las de ayer, las de hoy, las de mañana, para comprender la realidad de mejor manera, la apabullante, inútil, trascendente, alegre, alienante, monótona, peligrosa, triste, inquietante, loca realidad. Podemos anteponer tantos adjetivos como lectores existan. Sin embargo, no importan los adjetivos que antepongamos, el sustantivo realidad está, será, siempre y se mantendrá la misma. Y hay que tratar de entenderla bien, de la mejor manera para tomar las mejores decisiones. Plegados a lo que la razón nos dicta, que es la que al final viene a establecer ese límite necesario entre fantasía y realidad. Todo texto literario tiene un asidero en la realidad. Y como Saramago nos dice que la literatura nos ayuda a pensar, pues entonces la lectura
de literatura nos puede ayudar a pensar la realidad. Un club de lectura, entonces, es un club de pensamiento, un gimnasio donde vamos a ejercitar la mente. El pensamiento es la más poderosa función del cerebro para formar ideas y representaciones de la realidad de nuestra mente. Pero esa realidad se presenta compleja, abundante en matices y muchas veces permeada por prejuicios y sesgos. Por eso es imprescindible la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico, entendido como la capacidad de identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De ahí su importancia y su catalogación como una de las habilidades del siglo XXI. Aunque ya desde el siglo XVII lo decía Pascal, obviamente el hombre está hecho para pensar. En eso radica toda su dignidad y su mérito. Y todo su deber es pensar como se debe, es decir, con pensamiento crítico. Pensar críticamente no es criticarlo todo tampoco. Anárquicamente, como lo vemos en la jungla de las redes sociales. Por supuesto que nuestro primer derecho y obligación son la duda y la pregunta, génesis del conocimiento. También el derecho a nuestras propias opiniones, a pensar por nosotros mismos y a exponer nuestros argumentos ante cualquiera y a través de cualquier medio que tengamos a nuestra disposición. Pero esto también conlleva, como todo en la sociedad, una responsabilidad. Esa responsabilidad es tratar de responder a esas dudas con veracidad y objetividad. Dar opiniones informadas, basadas en la realidad objetiva y en la mejor información que la respalda. Por eso, la importancia de que los clubes de lectura sean en parte un espacio donde, a través de la conversación, tal como nos lo va a decir Paula Bombara luego, con grandes personajes, con grandes autores y pensadores, podamos generar y fomentar ese pensamiento crítico informado. La ciencia también se lee y se piensa desde un club de lectura. No importa el texto que se aborde, si se aborda con un sentido crítico y constructivo. Hoy, con la ayuda de Paula Bombara, de Octavio Escobar, las buenas prácticas que tendremos de Bogotá y del CRAI de la Universidad Santo Tomás, trataremos de enfocarnos en cómo hacer de la literatura una herramienta para pensar y de los clubes el escenario ideal para esto. Bienvenidos y buen día.